compañeros y compañeras, para mí es un honor presentar al próximo presidente del Gobierno, Pablo Iglesias. A veces, para que a uno se le escuche, tiene que ponerse de pie. Y hay otras veces en las que, para que a uno se le escuche, tiene que sentarse. Yo veo que en esta campaña electoral algunos están muy nerviosos, gritan muchos, y les voy a pedir un poco de calma, de tranquilidad, que la gente ya ha escuchado muchas cosas, pero que la gente seguramente quiere escuchar las más importantes, y yo voy a tratar humildemente de explicaros hoy algunas. Antes de nada, quería daros las gracias a todos y a todas por estar aquí, y especialmente a la gente que se ha quedado fuera porque hemos tenido que cambiar de sitio el evento. Muchísimas gracias, y os pido un aplauso cerrado para ellos y a ellas, las personas de la caravana que hacen posible estos actos. Gracias a todos los voluntarios y voluntarias que a cambio de nada echan una mano para que actos como este sean posibles. Muchas gracias a los compañeros y compañeras periodistas que nos siguen y nos aguantan en la caravana de campaña. Un aplauso para ellos también. Estamos viviendo momentos históricos que tienen que ver con la posibilidad de que haya un cambio de gobierno en España. Estamos muy cerca de ganar las elecciones al Partido Popular, muy cerca, y están muy preocupados por lo que eso significa. Todo el mundo reconoce ya en este país, y el propio Partido Popular lo reconoce, que son un partido lleno de corruptos. Pero incluso si fuera así, ellos mismos tratan de decir, bueno, nosotros somos corruptos, pero al fin y al cabo no gestionamos mal. Pues no es verdad, gestionan mal y ahí están las cifras. Y las cifras, a veces cuando se escriben en la pared son solamente numeritos, pero cuando las cifras se piensan teniendo en cuenta que hay seres humanos dentro de las cifras, entonces a veces de la pared o de la pizarra sale sangre. Hay 1 de cada 3 ciudadanos españoles en riesgo de pobreza y ese es el resultado de las políticas económicas del Partido Popular. En España hay un 16% de familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes, un 45% de familias que no se pueden permitir ni siquiera una semana de vacaciones y un 17% de personas que no se pueden permitir comer regularmente pollo, carne o huevos, que tienen que apagar la calefacción en invierno o que no se pueden permitir tener una lavadora. En las cifras que presenta el señor Mariano Rajoy, si miramos las personas que están dentro de las cifras, a veces sale sangre y por eso hay que sentarse, hablar bajito, tranquilizarse y decir con toda la tranquilidad del mundo que en España hace falta un cambio de gobierno. Y a quien diga que se puede apoyar al Partido Popular diciendo no sé qué suma de apoyos parlamentarios, hay que decirle que eso no es serio, que eso no es responsable, que es una tomadura de pelo, que aquí nos tienen para que haya un gobierno progresista en España. Decimos que en España hay que erradicar la pobreza y seguramente todo el mundo estará de acuerdo con esto. Pero somos la única formación política que ha presentado un programa económico con memoria y que presenta el único plan de erradicación de la pobreza con una capacidad de cobertura de 8,5 millones de personas. Es decir, es técnicamente viable acabar con la pobreza en el 4º país más importante de la eurozona. Por eso decimos que es necesaria una renta mínima garantizada que ya funciona en la Comunidad Autónoma
autónoma vasca, que ya funciona en Navarra, que ya funciona en algunos países europeos. ¿Por qué? Porque si cuando escribimos las cifras de pobreza en la pizarra sale sangre, hace falta un gobierno que dé la cara por la gente y diga que en un país de Europa no puede haber pobres, que es perfectamente viable que no haya pobres. En este país podemos añadir elementos que cualifican las cifras. Hay uno muy sencillo que va a entender todo el mundo. Si eres mujer, todo es mucho más difícil. Tener más de 45 años y estar en el paro es muy complicado, pero si eres mujer es aún más difícil. Estar en el paro es muy difícil, pero si eres mujer es aún más complicado. Hace falta un plan de empleo específico para mujeres de más de 45 años. En España, la mayor parte de las familias monoparentales están compuestas por mujeres. Menos retóricas y ayudas concretas como la que nosotros proponemos en nuestro programa para las familias monoparentales. Y cuando hablemos de violencia machista, que no hay que hablar tanto de violencia de género y sí de violencia machista, porque no solamente es violencia dentro de la pareja, hay que decir alternativa habitacional garantizada para las mujeres víctimas de violencia machista, sin necesidad de denuncia. Dice el Gobierno del Partido Popular que su política económica nos ha sacado de la crisis. Y de nuevo vuelven a sacar a las personas de las cifras. Las políticas del Partido Popular han beneficiado a algunos. Por ejemplo, os doy un dato, el número de millonarios en España ha crecido un 40%, al tiempo que la desigualdad ha crecido y tenemos el dudoso honor de ser el país con más desigualdad en la Unión Europea después de Rumanía. Ese es el resultado de las políticas del Partido Popular. Cuando se dice que hemos salido de la crisis, se olvida que 3 millones de compatriotas se han caído literalmente de la clase media, han dejado de ser clase media. El dato es nada más y nada menos que de la Fundación del Banco Bilbao Vizcaya, al tiempo que el 80% de los ejecutivos de las empresas del IBEX 35 han ampliado sus beneficios y han subido sus sueldos. Esa es la traducción política de las medidas económicas del Partido Popular. Más desigualdad y más injusticia. Y el problema de la desigualdad no solamente es que es injusta, es que es ineficiente. Los países más desiguales son los más ineficientes económicamente. Por eso hace falta un cambio de gobierno. Y yo digo desde aquí que no hay excusas para apoyar al Partido Popular. Hay algunos que empiezan a decir, que empiezan a buscar excusas para preferir un gobierno con Rajoy, un gobierno del PP, antes que permitir que Podemos gobierne. Ni una excusa. Las cifras del Partido Popular, cuando se escriben en la pizarra, arrojan sangre, y quien esté dispuesto a apoyar por activa o por pasiva una investidura de Rajoy, que tenga las agallas de decírselo a la cara a sus votantes en campaña electoral. Decía el otro día el señor Mariano Rajoy que sus políticas han reducido el paro. Pues sí, algunas cifras han reducido el paro, pero manipulan los datos. Los datos de su propio gobierno dicen que la población activa en España ha disminuido. ¿Eso qué quiere decir? Que hay menos personas trabajando y menos personas buscando trabajo porque muchos se han tenido que ir al extranjero. Mientras yo hablo aquí, hay jóvenes españoles que han tenido que irse a otros países siguiendo este mitin por streaming porque les han obligado a marcharse, porque les han obligado a trabajar en otro país, y nosotros queremos construir un país para que vuelvan, al tiempo que el señor Mariano Rajoy saca pecho de una reforma laboral
de una reforma laboral que ha aumentado la temporalidad y que ha aumentado las jornadas partidas. Al tiempo que ocurre eso, resulta que en España las afiliaciones a la Seguridad Social han disminuido en 1,7 millones de españoles desde que empezó la crisis. No es un problema solo de que sean corruptos, no es un problema solo de que provoquen injusticia, es que son ineficientes. Cuando nosotros decimos que hay que derogar las 2 reformas laborales, no lo decimos por ninguna razón ideológica, sino porque los datos están ahí para revelar que no han servido para nada, ni se ha reducido el desempleo, ni ha aumentado la población activa, que es condición de posibilidad de sostener el sistema de pensiones, ni se ha resuelto el problema de la precariedad laboral. El problema del Partido Popular no es que sean de derechas, es que son ineficientes. Por eso hace falta un gobierno distinto. ¿Cómo se puede sacar pecho por las cifras del paro cuando en España 2,7 millones de parados no reciben ninguna prestación? ¿Cómo se puede presumir de haber hecho una reforma laboral cuando resulta que 1 de cada 3 trabajadores en España no cobra ni siquiera 1.000 euros al mes? A mí me preguntan muchas veces por qué los de Podemos os habéis bajado el sueldo, por qué solamente cobráis 3 salarios mínimos si eso no sirve para nada. Yo sé que eso no soluciona los problemas, pero hay una cuestión en los cargos públicos que tiene que ver con el decoro. Si 1 de cada 3 trabajadores de tu país no llega a los 1.000 euros, un cargo público tiene que tener el decoro suficiente para decir: con 3 salarios mínimos tengo suficiente. Hablemos de la dependencia. Hacemos una propuesta muy concreta: cobertura de los que tengan derecho a la dependencia con un 1% de toda la obra pública. Todo el mundo dice que la dependencia le parece muy bien. Nosotros somos los únicos que decimos que eso se tiene que garantizar destinando el 1% de cada obra pública, asegurar a las personas dependientes que cobran en tiempo y forma lo que le corresponde. No puede ser que se reduzcan las becas, no puede ser que en España el precio medio de una matrícula universitaria sea de 1.100 euros al mes cuando en Alemania es de 50 euros. No se puede consentir que se acabe con las ayudas, no puede seguir el copago sanitario que obliga a muchos pensionistas españoles a tener que hacer números para tomar los medicamentos que les corresponden. No hace falta un gobierno que pida la luna, hace falta un gobierno que cumpla la Constitución española, que dice que los poderes públicos tienen que garantizar el derecho a la educación, el derecho a la vivienda y el derecho a la sanidad. Se habla mucho de corrupción y a todo el mundo le parece muy mal la corrupción, pero la corrupción también se traduce en cifras que podemos escribir en la pizarra. Los sobrecostes en la contratación pública, dice la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que son nada más y nada menos que 48.000 millones de euros. Luego nos preguntan a Unidos Podemos de dónde vamos a sacar el dinero. Pues combatiendo la corrupción y haciendo una reforma fiscal que solo afectaría al 2% de la población y que impondría por fin una cosa que vuelve a decir la Constitución española, y es que el sistema fiscal tiene que ser progresivo, que no puede ser que pague más impuestos el que gana 800 euros que el que gana 60.000 o 200.000 o 300.000 euros. Hay formas de corrupción legal que tienen nombres y apellidos.
Partido Popular, José María Aznar, Endesa, Rodrigo Rato, Bankia, Telefónica, Banco Santander, Acebes, Iberdrola, Jaume Matas, PricewaterhouseCoopers, también del Partido Socialista, Felipe González, Gas Natural, Borrell, Abengoa, Elena Salgado, Endesa, Solana, Acciona. Hay que acabar con esa lacra que permite que un exministro o un expresidente pueda ganar dinero prestando servicios a empresas del IBEX 35. ¿Sabéis por qué les contratan? ¿Vosotros pensáis que Aznar tiene formación para estar en Endesa? ¿Que Acebes sabe de energía para estar en Iberdrola? ¿Que Elena Salgado sabe de eso? Les contratan porque han logrado hacer contactos como ministros y vendiendo a esas empresas su influencia, sus contactos, están ganando dinero cuando fueron ministros porque les votó la gente. Y yo no digo que los expresidentes no tengan la pensión que les corresponda, pero es una humillación a la democracia que exsocialistas puedan terminar en consejos de administración. Eso les avergüenza a su propia gente. El problema de la corrupción no es solamente que sea una vergüenza y una inmoralidad, es que cuesta dinero a los ciudadanos. Se estima, a partir de datos del Ministerio de Educación y de los sumarios judiciales, que el coste, lo que costó a los ciudadanos el famoso caso de los ERES, fueron 152 millones de euros. Eso equivale a 140.000 matrículas universitarias. La Púnica costó 250 millones, 225.000 matrículas. La Gürtel 120, 110.000 matrículas. La corrupción quiere decir que hay gente que os está robando a vosotros, que está robando a la gente que después paga impuestos. Algunos quieren tener debates ideológicos y a mí me entusiasman por deformación profesional, pero fundamentalmente lo que nosotros estamos poniendo encima de la mesa es la necesidad de que en este país se cumpla la ley, se cumpla el orden y que haya un mínimo sentido patriótico, porque la patria no es llevar pulseras cuando se tienen cuentas en Suiza. Defender la patria es defender los servicios públicos. Defender la patria es defender que a tu abuelo, si está muy mayor, le van a atender a un hospital y que tu hijo o tu hija pequeña va a tener el material escolar que necesite y los mejores maestros en una escuela pública. Defender la patria es defender que todo el mundo tenga derecho a una vivienda digna. Por eso se lo tenemos que decir muy claro. Somos la fuerza política del cambio, sí, pero la fuerza política de la ley y el orden. Los antisistemas son los que han provocado la corrupción, los antisistemas son los de las amnistías fiscales, los antisistemas son los que tienen cuentas en Panamá. Los que no habéis estado en Panamá ni vais a estar en vuestra vida, sois los que necesitáis que haya instituciones públicas que defiendan a la gente. A los poderosos, a los millonarios, no les gusta la ley ni les gustan las instituciones. Ellos no necesitan hospitales públicos, tienen todo el dinero del mundo para comprarse lo que haga falta. Ellos no necesitan escuelas públicas, pueden llevar a sus hijos a las más exclusivas escuelas privadas. Ellos no necesitan que esté garantizado el derecho a la vivienda, que haya dación en pago retroactiva, que no se entregue a fondos buitres un derecho como el de la vivienda. Ellos no necesitan patria. Los poderosos tienen miedo a la ley. Los poderosos no quieren pagar impuestos. No se puede decir España al tiempo que se tiene una cuenta en Suiza o una empresa en Panamá. Que no digan España, que no se atrevan a pronunciar la palabra España los que no pagan impuestos en su patria. Y ahora sí, adelante, adelante que se puede, que estamos muy cerca de ganar las elecciones, de que en este país haya un gobierno decente, que respete la ley, que respete la Constitución, que se atreva a decir la palabra España, porque hace que en este país todo el mundo cumpla sus obligaciones tributarias y se defienden los servicios públicos. Con todos vosotros, una persona que es ejemplo de todo eso, Irene Montero.